Estamos ya de regreso. Vamos a la mesa de los miércoles de análisis político. Ramón, ¿cómo estás? El abogado Ramón Izaguirre nos acompaña como siempre. Buenas tardes todos los miércoles. del equipo de Zona Franca. Buenas tardes, Ramón. Que no llega Luis Fernando Macías, acaba de avisarnos, se disculpa. Bueno, ya lo tendremos próximamente al doctor por acá. Labores universitarias lo reclamaron, creo. Que nos platique de ellas, ¿no? Claro. Ramón, escribiste hoy, muy bien, por cierto, haciendo mucho el artículo de Ramón Izaguirre en Zona Franca este miércoles, sobre esta crisis que tú la llevas a una crisis de identidad del PAN, no solamente una crisis política, producto de todo lo que ha venido pasando en los últimos meses, no semanas, sino meses, y el legado original de un partido que surgió con otra idea, ¿no? Sí, yo creo que incluso el punto de quiebre, bueno, tiene varios, pero el punto de quiebre en el PAN es el asumir el poder Vicente Fox en el 2000, ¿no? Yo creo que durante el siglo pasado el PAN fue una extraordinaria oposición, una muy sólida oposición, moralmente muy consolidado el partido, y se infectó en el 2000 a la hora que tomó el poder. Yo difiero. Ajá. Déjame decirte. Acuérdate ya del papel de Diego Fernández de Ceballos. Okay. O sea, Diego Fernández de Ceballos se convierte en el gran soporte político desde la oposición de Carlos Salinas de Gortari, después de su cuestionada elección en 1988, y le saca una raja impresionante. Le saca una raja con sus despachos de abogados asociados, con litigios de toda índole, por ejemplo, aquellos famosos litigios contra la Secretaría de Hacienda, donde lograba devoluciones multimillonarias. Cierto. Y en 1994, Diego Fernández de Ceballos va a la campaña, va a la candidatura presidencial contra Ernesto Zedillo, y cuando va ganando se echa para atrás. Efectivamente. Un gran realismo y con una gran objetividad, que le iba mejor siendo oposición que siendo gobierno. Una especie de patiño. Le sacaba raja, los patiños no le sacan tanta raja. Yo creo que Diego era muy inteligente, sabía que ganaba mucho más. Desde la responsabilidad de gobernar le tocaba al PRI, y él lo que hacía era aprovecharla desde las sombras. Mandó al secretario, al procurador de justicia, a su socio de despacho, Antonio Lozano, gracias. Más bien el punto de quiebre que yo le veo, donde Acción Nacional aprende la real política y le empieza a sacar una gran raja, es en ese momento con Diego Fernández de Ceballos. Tienes razón, puede serlo, sí. Deja completar nada más mi razonamiento, que lo tengo muy visto porque es de lo que voy a escribir el día de mañana. Vicente Fox incluso logra su candidatura presidencial denunciando eso. O sea, Vicente Fox amenaza en un momento dado con irse al PRD de Cuauhtémoc Cárdenas en protesta contra la expropiación del PAN que había hecho Diego Fernández de Ceballos en 1994. Sí, yo creo cuando el crecimiento de Diego baja a Cuauhtémoc al tercer lugar y siente que sería suicida, ¿no? Entonces, cuando Fox se apropia de la candidatura presidencial en el año 2000, lo hace como un viento fresco de combatividad política hasta ese momento, sin duda, contra la proclividad a la negociación de los grandes abogados panistas. Sí, a ver, tienes razón, yo creo que ya... Luego vino una falla y una quiebra, ¿no? El siglo pasado ya nos aportaba personajes como Diego Fernández, como algunos otros, sin embargo no aportaba algo generalizado. O sea, tenías también personajes como Carlos Castillo Peraza, tenías todavía una estructura del PAN muy sólida en términos ideológicos, que contrastaba con estos personajes. Sí. Creo que el año 2000, o a partir del año 2000, no dejas de ver a estos ideólogos del PAN, empiezan a desaparecer y el PAN entra en una crisis todavía peor. O sea, mi punto es que al asumir el poder, la crisis se hace todavía peor. Y el PAN lo predijo. Porque Fox representa una corriente sin cultura política, sin oficio político, con un gran pragmatismo, y realmente no tenía ningún proyecto. Después del 2 de julio, el 3 de julio ya no sabía qué hacer, ¿no? Efectivamente. Pero Diego es un ideólogo de esa corriente. Sí, pero de una corriente sólido. Sí, y de una corriente que luego disvaría y que se desvía a lo que tú señalabas hace un momento, a negocios personales. No aporta. Pero fíjate que siempre cubiertos por un barniz de... Bueno, aporta un liderazgo importante. No, y además Diego hacía negocios, además aportándole soluciones al Estado. Claro. O sea, era muy buen abogado. Ajá. Lo sacaba de muchos de ellos, cobraba muy caro sus servicios, ¿no? Pero le llegó a aportarle soluciones de tipo jurídico y político a Salinas, como en muchas cuestiones electorales,
en Guanajuato, en Baja California. Efectivamente. Y al propio Zedillo, cuando manipularon todo el asunto del caso Colosio, ¿no? Sí, y del caso yo creo que Ruiz Diego Massieu. es un líder, o llegó a ser un líder de mucho peso dentro de Acción Nacional. Yo diría que dentro del PRI también. Y dentro del PRI, sí. Bueno, recordarás Se le cuadraban muchos políticos. Salvador Rocha, que fue amigo tuyo. Recordarás aquel mote de la ardilla, ¿no? Porque se lo pasaba en los pinos y cosas por el estilo, ¿no? Algunas reformas importantes en la época de Salinas se lograron con la arquitectura jurídica de los panistas vinculados a... Sí, tienes razón. A ver, coincido en que hay un liderazgo de Diego, pero que un liderazgo dibujando precisamente a esto que son, a lo que tú ya apuntas, que son negocios personales y ya no tanto... Yo ubico ahí la quiebra de la vieja moral panista. Sí, de acuerdo. Y ya cuando Fox llega al poder... se termina de desdibujar. Sí, con una gran cantidad de empresarios que entraron a la política. Nunca lo hicieron con el PRI, lo hicieron con el PAN. A mí me llama la atención que se cumplen varias de las frases, de estos pronósticos de los propios viejos panistas, de los propios fundadores del PAN, ¿no? Como esto de que no nos derrotan nuestras derrotas, sino nuestras victorias, ¿no? Y creo que efectivamente las derrotas hacían crecer al PAN, ¿no? Incluso lo llegaron a victimizar por la forma en la que a veces el partido de Estado arrasaba con ellos y cosas por el estilo. Sin embargo, bueno, le daba más razones para hacer oposición, pero cuando es gobierno, yo sí digo, se terminó de infectar de un virus que no ha sabido sacarse y que ahora tiene al PAN en una de las peores quiebras morales, ideológicas, etcétera, porque, bueno, el presidente nacional que elijan como partido tiene, de los que están figurando, al menos hasta este momento, se han encargado todos los demás de hacerle los señalamientos más terribles, ¿no? Pero además, aparte de los señalamientos, hay cosas que motivan esos señalamientos. Por supuesto, sí. O sea, el PAN, que siempre hizo un motivo político de sus luchas, el combate a la corrupción, ahora forma parte del problema. Está inmerso en una gran corrupción, sí, utilizando los recursos del Estado. Yo me iría un poco más allá y te diría que a lo que estamos asistiendo, lo que pasa en Michoacán, ahí en esas zonas serranas entre estos aguacateros, ¿no?, y estos caballeros templarios, lo que nos indica es una quiebra del Estado, ¿no? La inexistencia del Estado como organización rectora de una comunidad. Absolutamente. Bueno, lo que estamos viendo en la Cámara de Diputados tiene un gran paralelismo. O sea, los encargados de hacer las leyes, de definir el presupuesto público, los representantes de la voluntad popular, convertidos en una gavilla que utiliza el recurso público para beneficiarse directamente sin escrúpulo alguno. Digo, porque independientemente de que todo el mundo diga, nadie ha mencionado a Villarreal, como dice Trujillo, nadie ha dicho nada. Bueno, pues nadie ha dicho nada porque todos tienen parte... Son tan pecadores los que matan la vaca como los que le detienen la pata. Ningún alcalde que recibió un peso de esas partidas extraordinarias o que quiere recibirlas en el futuro va a denunciar nada. Y aparte... Pero hay una gran corrupción interna de un sistema que permite eso. Sí. O sea, de una Secretaría de Hacienda que con tal de haber aprobado un presupuesto le entrega partidas discrecionalmente a los diputados para que a su vez las manejen personalmente. Recordarás que lo habíamos comentado aquí. O sea, ahora resulta que no solo es la familia michoacana o los templarios o estos grupos criminales los que van y piden diezmos y extorsionan y todo. No, eso ya se ven decentes, acá piden el 35%. Que la extorsión viene desde las propias estructuras de gobierno, ¿no? O sea, un diputado o una serie de diputados que van y te piden el 35% para bajarte recursos. Bueno, perdón, no hay ninguna diferencia. O sea, es tan criminal uno. Pero además que porque la grabación de Ismael Pérez Ordaz es muy clara, encarece la obra un 35%. Claro. ¿No? Sí. Y eso nos lo das a nosotros. Sí. Que yo destacaría, pues estamos gobernados por bandidos. Efectivamente. Y además es un cártel con toda la estructura. Y desde que se empezó a señalar a partir de aquella nota de reforma, y ahora con todas estas nuevas grabaciones, inclusive con la del ayuntamiento, con la del alcalde de Celaya, no hay una investigación. No. O sea, digo, no. Sí. Hoy salió la secretaria general del PAN, Cecilia Romero, a decir tibiamente, bueno, estamos abiertos a que el alcalde de Celaya venga, nos dé nombres para turnarlos a la comisión de orden. Pero el alcalde de Celaya no va a decir ningún nombre. Por supuesto. Es una circunstancia además que a mí me parece que amerita revisarla, porque Ismael Pérez Ordaz llega a la política
invitado por Acción Nacional y concretamente por Miguel Márquez para darle una salida a lo que ya era una debacle en Celaya. Sí, más como un candidato externo, no precisamente de las filas de Acción De no Nacional. ser por eso, un candidato externo con prestigio, Sí. proveniente del sector empresarial, el PAN hubiera perdido Celaya. Efectivamente. Porque después de 3 administraciones desastrosas de un grupo cerrado que tenía copado al PAN de Celaya y que no había manera de que llegara ninguna gente, solo intervención directa de Márquez, una presión directa, logró arrinconar este grupo, al que le dio chambas para compensarlo, Claro, porque ahí está, como siempre. está el diputado Fernando, ahorita recuerdo su nombre, que antes fue director de Fondos Guanajuato, Fernando Hurtado. Pues se hace pues de un Pepe, equipo. Pepe Rivera en Caminos y Puentes de Guanajuato, el que todos les tuvo dio chambas, sí, ¿no? el que tuvo que ceder ciertas posiciones. Rescatan a este hombre de iniciativa privada, lo traen, lo aportan como una solución, un candidato externo, y en un año lo tienen envuelto y lo tienen sitiado y lo tienen en una situación de totalmente comprometida, porque los vicios de Acción Nacional no se resuelven trayendo a 2 o 3 externos. Están tan enquistados los problemas. No, definitivamente. Yo creo que aquí el problema no es del alcalde de Celaya. Creo que el alcalde de Celaya, a ver, lo que hace, por lo que yo entiendo de la grabación, él informa al ayuntamiento y les dice, hay esta situación. Tenemos que pagar. Y me están presionando mucho, ¿sí? No toma una decisión. Él, ¿no? comparte la presión con el ayuntamiento, y ahora resulta que, a pesar de que las cosas son bastante claras como para generar una investigación, hay que presionar al alcalde para que dé nombres, para que diga, para que vuelva. Bueno, no se necesita ser un experto para leer entre líneas, como para entender qué es lo que está pasando en Celaya, sí, o qué es lo que denunció. O sale Gerardo Trujillo a defender no al alcalde de Celaya, Luis Alberto Villarreal, diciendo su nombre nunca fue mencionado. Pues sí. No hace falta mencionarlo, realmente, ya a estas alturas. ¿No? Recordarás que al primer señalamiento que hizo Reforma fue descartarlo y decir no aporta nombres, no dice quiénes, no dice nada. Ahora que empieza a verlos, entonces también hay que descartar al que los está aportando. O sea, a final de cuentas es una estructura para proteger a estos que están haciendo estas cosas. Y yo lo que digo es, no le aporta nada al Estado mexicano proteger este tipo de tropelías, de delitos, ¿no? En la tesis de Edgardo Buscaglia, de que mientras no caigan cabezas importantes de la estructura corrupta del sistema, esto no va a cambiar realmente. Pero tampoco le aporta nada. Por lo que ha señalado Sicilia, ¿no? También. Exacto. Sí. Que el gran problema de México es la corrupción, no es otro. O sea, nada se va a solucionar con la llegada de capital extranjero a Pemex mientras persista una clase política tan venal como la que tenemos. Y entonces me regreso a tu observación. O sea, el PAN estaba bien cuando funcionaba como oposición, en cuanto se inserta en decisiones de gobierno, sea a través de... Pero ahorita es oposición. No, pero vamos, en la Cámara pues ejerce gobierno, ¿no? O sea, decide un presupuesto, etcétera. Un diputado finalmente es parte de la estructura de gobierno. Pero cuando personajes como Diego Fernández se insertan no formalmente en la estructura de gobierno, pero sí en las decisiones de gobierno, se empieza a corromper todo esto. El esquema de hoy se parece mucho a aquel. O sea, el PRI de Peña Nieto necesita al PAN para la gobernabilidad y para caminar en el camino en las reformas, en las aprobaciones de presupuestos, etcétera. Igual que necesitaba Salinas al PAN de Diego Fernández de Ceballos, nada más que allá había talento. Y aunque yo creo que Diego se enriqueció mucho más de lo que podía llegar a hacerlo Luis Alberto Villarreal, no es tan señalado porque de alguna manera diseñó arquitecturas diferentes. Ahorita lo que estamos viendo es una gran vulgaridad. Aparte de la deshonestidad, que tan deshonesto es el que es elegante como el que es vulgar, claro. Ahorita estéticamente además hay este agravante, ¿no? Sí. Estar presionando, llevando a los alcaldes como si fueran los zetas, ¿no? Los diputados federales en ese papel. Viene la estructura, Arnoldo, de un cártel de todo a todo, o sea, con presiones, vamos, a mí me preocupa la frase que utiliza el alcalde de Celaya, de tengo presiones muy fuertes, ¿no? Todos los días tengo presiones muy fuertes, llama la atención, o sea, no el alcalde llamadas, comete un error, ¿no? El error es haber aceptado ese dinero, porque lo aceptó y lo ejerció. Quizás no encareció la obra 35%, quizás no se la asignó a la empresa que le pidieron, es más, negoció que fuera un 20% y no un 35%, lo cual también es terrible estar negociando esas cosas, ¿no? Sí. Pero cuando ya tiene encima las presiones es cuando decide compartir con su ayuntamiento. No lo compartió en un principio. Efectivamente. ¿No? Ahí hay un problema. Y es traicionado por alguien de su propio equipo o ex
actualmente exmiembro de su ahora, equipo, ¿no? Al ser grabado. Es una posición también muy complicada, ¿eh? Digo, si no lo hubiera aceptado, creo que Ismael Pérez estaría señalado como un pésimo alcalde que dejó perder recursos para Celaya por ciento y tantos millones de pesos y a lo mejor hasta investigaciones Sí. de Pero yo algo delicado, o sea, esta estructura corrupta que nadie quiere combatir, de la que nadie quiere hablar, de la que nadie quiere decir su nombre, agentes decentes que llegan a la política, un poco buscando oxigenar la política, no pueden hacerlo. Tienen que entrar al juego y también caer en actitudes corruptas. Y cuando... Entonces, gente decente en este momento, gente con convicciones a toda prueba, nunca va a aceptar ya la propuesta de un partido político. O sea, la política está excluyendo a quienes podrían sanearla un poco y está atrayendo a quienes le entran a todo, en todas las maneras, sin ningún escrúpulo, ¿no? Y cuando estas gentes aportan un viso para generar una investigación, como lo es la grabación esta de Ismael Pérez, pues resulta que es al contrario, o sea, se le deja ir toda la estructura en contra a él por estar haciendo esto. Nadie lo está viendo, yo insisto, ni para abrir una investigación, ni como una oportunidad interna del PAN para decir, a ver, pongamos orden en la casa. O sea, Gustavo Madero sabe lo que está pasando. Probablemente él sea uno de los grandes beneficiados de tráfico de recursos que va a utilizar para su campaña, para reelegirse. Entonces, no le interesa hacer ninguna investigación. Claro. A los candidatos que pretenden combatirlo, como Cordero, como Josefina Vázquez Mota y como Juan Manuel Oliva, tampoco se les ha visto el interés de una lucha seria contra la corrupción. Eluden el tema, piensan que daña al partido abrir el tema y quieren ganar su elección haciéndose patos, literalmente. Aquí estuvo Juan Manuel Oliva el lunes pasado, por más que le preguntamos este tema, nunca quiso hablar del tema, ¿no? Sí. Bueno, trae sus propias cuitas Oliva, si se habla de corrupción, pues él también se le pueden señalar cosas. Cordero trae sus propias cuitas, porque cuando fue secretario de Hacienda permitió este juego desde las cámaras, ¿no? Efectivamente. O sea, no hay un candidato a la presidencia nacional del PAN que no esté señalado por los propios panistas, o sea, tratando de desacreditarlo desde el propio... Y feliz el PRI, ¿no? Porque su principal aliado ni siquiera está encareciéndose, sino que se está abaratando bastante. O sea, Madero necesita urgentemente el apoyo de Enrique Peña Nieto para salir adelante del trance de la reelección, y si es derrotado y llega Juan Manuel Oliva, necesitará sentarse para hacer cualquier cosa, o Ernesto Cordero. Entonces el PRI ve feliz este desmoronamiento del PAN. Tiene que irse hasta cierto límite, no puede permitir que se provoque ahí que se perredice, digamos, el PAN. Yo creo que es muy grave que ocurriera una decisión o un debilitamiento mayor en el PAN. El PAN, yo creo que es más grave que se tolere lo que está pasando. Todo el mundo... Coincido absolutamente. Yo creo que eso requiere una cirugía mayor y urgente, ¿no? Pero yo una de las cosas que rescato del artículo sobre el PAN es, el PAN ha sabido aglutinar desde 1939 a toda la derecha mexicana prácticamente, salvo algunos momentos locales, recordarás en Guanajuato el PDM, pero nunca nacionalmente ha sido un... los esfuerzos nacionales no han cuajado, ¿no? El partido que estaba queriendo formar Espino y cosas por el estilo, no han terminado de cuajar. La derecha siempre ha quedado, en términos generales, aglutinada en derecha y centro-derecha. Y centro-derecha, efectivamente. A diferencia de la izquierda, que siempre ha estado pulverizada. Todos los días se divide. Salvo contadísimas excepciones. Y sigue en eso. Y sigue haciendo los esfuerzos para desintegrarse. Pero ha sido un partido que aglutina a toda la derecha. Y vamos, se requiere ese contrapeso en el Estado mexicano, como en cualquier estado del mundo, ¿no? Y lo que pasa es que se requiere sólido sin todos estos al final del día, te diré que, y yo como conclusión mía, esperando también que la tuya, que lo que vemos es un triunfo cultural del modelo priista de hacer política. El modelo patrimonialista, el modelo que considera que los recursos públicos son propiedad de quien los ejerce transitoriamente, el modelo de la ausencia de fiscalización, de la nula rendición de cuentas y de la transparencia, la simulación de transparencia y la inexistencia de una transparencia real. O sea, el PRI y el PRD ya asumieron ese modelo cultural. Si gobierna mañana el PRD o vuelve a gobernar el PAN, como ya pasó, seguiremos viviendo bajo el esquema que el PRI inventó en el siglo XX. Así es, y esto es lo más
Lo cual habla de una quiebra del sistema de partidos muy, muy delicada para nuestra democracia. Yo apunto a que en esta como forma de mimetizarse a la hora que se sienta Vicente Fox en la silla presidencial el 1 de diciembre del 2000, Arnoldo, acaba siendo un presidente, y yo digo, del más perverso continuismo, no del cambio. O sea, pierde el PAN, que es el único partido que lo ha tenido, la oportunidad de modificar las estructuras, de modificar una serie de cosas, de modificar hasta la Constitución. Ni siquiera logró sindicatos. No logra, el Bester Gordillo fue más fuerte que nunca. Y entonces genera efectivamente un gobierno muy similar al del PRI. El PRI y el PAN no difieren mucho, digo, al menos desde la presidencia de la República. Quizás nada más en una cosa, en la falta de eficacia para ejercer el poder por parte del PAN. O sea, los PRIs eran corruptos, pero más eficaces, como se está mostrando de nuevo ahora. Ajá. Y el PAN era corrupto, o fue corrupto e ineficaz en el poder. Y hay algo que es muy delicado. Esto está dando pie a un nuevo centralismo, ¿no? de parte del gobierno federal. Es decir, a ver, como las cosas se están haciendo mal en muchos de los estados, tipo, lo hemos tratado aquí, seguro popular, cosas por el estilo, entonces elecciones. El gobierno vuelve, elecciones, vuelve a caer en la gran y eterna tentación de centralizar las cosas. Que es o tomar el control de Michoacán, por ejemplo. O tomar el control ante la incapacidad ante la falla de todo en Michoacán, ¿no? Que es muy grave. Si te parece, Ramón, vamos a revisar también brevemente qué está pasando en el PRI en Guanajuato en particular, ¿no? Porque conocimos ayer, y hoy toma posición el nuevo delegado regional, que es el exgobernador de Colima, Fernando Moreno Peña, por cierto, un personaje que también con sus historias oscuras, ¿no? Y se anuncia que se pospone 60 días la consideración de la posible emisión de una convocatoria para elegir al nuevo presidente estatal, y que se va a tratar de nuevo de construir una candidatura de unidad, algo en lo que han batallado y han fracasado a lo largo de todo el año pasado. Bueno, yo diría que de años, o sea, la idea del PRI creo que lo están viendo desde los diferentes grupos de poder dentro del PRI, que a un presidente del partido local significaría, bueno, un gran apoyo, o podría ser un gran apoyo, la base para el apoyo a una precandidatura a la gobernatura. Y el PRI no está mirando... Y además se sienten con posibilidades después de los resultados electorales. Efectivamente, y tal vez las tenga. La crisis del PAN. Sí, pero el problema es que hay 4 o 5 tiradores que quieren ser... o sea, no se trata de que gane el PRI, se trata de que gane tal o cual personaje. Y esto es muy grave. El PRI no se está planteando recuperar el poder como partido. Se lo están planteando algunos priistas de recuperarlo como persona. Y quién sabe qué ocurra después, si lo llega a recuperar tal o cual persona 6 años después. El PRI en Guanajuato ya no es un partido político. No tiene un proyecto que trascienda de aquí siquiera a la elección de 2018 y mucho menos a la del 24. Es decir, si llegamos al poder, bueno, vamos a hacer esto para mantenerlo. Dentro de la desinstitucionalización que vivimos, el Comité Directivo Estatal, la dirigencia priista en Guanajuato ya no representa nada más que un posible botín para una u otra corriente. Y se empeñan en ello. Es más, son más fuertes las corrientes enquistadas en sus posiciones que el Comité Estatal. Creo que me estoy yendo muy largo. Yo decía que no hay un proyecto al 2018, no hay un proyecto al 2015, no hay un proyecto para la próxima elección, que va a ser una prueba de fuego para el PRI, también porque requiere avanzar y requiere sostener o ratificar lo ganado, ¿no? Y una parte importante será precisamente que ocurre en León, ¿no? El PRI tendrá que avanzar en posiciones en el Congreso y tendrá que avanzar en posiciones en los municipios. De no ser así, bueno, el PRI seguirá firmando su sentencia de derrota hacia el 2018. Dura chamba para Moreno Peña, para esta mujer, no recuerdo su nombre, que tomará posesión próximamente como delegada en funciones de presidenta, una burócrata del CEN. Yo creo que incluso está mal planteado, ¿no? Que la idea sea tener un candidato de unidad. O sea, un candidato de unidad va a estar señalado por unos o por otros y no va a dejar satisfecho a Es que la unidad es una entelequia en el caso del PRI, no hay tal unidad. Lo que tiene que hacer el PRI es construir, yo insisto, un proyecto, decir, si el candidato es, de los nombres que están figurando, es, llámese Francisco Arroyo, llámese Miguel Ángel Chico, llámese Gerardo Sánchez, llámese Bárbara Botella, ya digo, por hablar de las figuras más nombradas, bueno,
que sea él o ella a través de la cual el PRI recupere, no se lo ha planteado así, recupere el poder, ¿no? Y garantizar una continuidad para las siguientes elecciones, como lo ha venido haciendo el PAN desde hace 20 y tantos años. Pero no hay ideas, solo hay personas. Exactamente. Una idea que pudiera debatirse entre varios, modificarse, decir, ponle, quítale, o sea, nada más es o soy yo o eres tú. Parece que hay una incapacidad de construir partido a partir de una capacidad de construir personajes, ¿no? Y bueno, eso contrasta mucho. O sea, un país que se convierte cada vez más en un escenario feudal en todos los sentidos, y no somos ajenos a eso. Y esto se resiente también en el gobierno. El PRI ha sido una muy floja oposición del gobierno de Márquez, lo hemos dicho aquí, y no solo del gobierno de Márquez, nos podríamos ir atrás. Es que no hay PRI, o son los diputados por un lado que negocian por su cuenta, o son los alcaldes por otro lado que negocian por su cuenta, etcétera. Efectivamente, los señalamientos, las críticas, los incluso errores que ha tenido el gobierno de Márquez han salido de investigaciones generadas por medios de comunicación, no han salido por un análisis de presidentes municipales. El presupuesto fue aprobado por unanimidad, las auditorías que se ordenan son aprobadas por unanimidad también. De hace mucho que no se da ni siquiera un debate en el proyecto Congreso. Escudo pasó sin mayor problema, a pesar de los cuestionamientos fuertes que había en la sociedad. Hay una serie de señalamientos o suspicacias sobre corrupción que no ves a los partidos políticos de oposición. Y me refiero al PRI por ser el principal opositor, haciendo esto, señalándolo, llevándolo a mayores. La denuncia más importante, bueno, pues es una denuncia sobre el gobierno basada en la administración del gobierno anterior, de Juan Manuel Oliva, ¿no? Sí, entonces, estaremos atentos, Ramón. Vaya crisis, ¿Te parece que ¿no? aquí le dejemos? Por supuesto, ¿no? Muchas gracias, como siempre. Concluimos con esta mesa. Desde luego, esas son nuestras opiniones. Usted saque las suyas propias. Esta es la revista de la UNA. Soy Arnoldo Cuellar. Lo espero mañana en punto de las 13 horas. Pásela muy bien. Buenas tardes.